Ya vimos lo que es la cavidad donde se aloja el globo ocular. Ya vimos el contenido que tiene ahí, que son todas las estructuras que están contenidas dentro de la órbita. Ya vimos que esa órbita está cubierta una conjuntiva. ¿Qué tal, man? Ahora vamos a ver qué son los párpados. Los anexos. Ya vimos una vía lagrimal por donde va toda la lubricación y parte de la nutrición del ojo. Ahora vamos a ver lo que son los párpados. Entonces, los párpados son velos musculomembranosos. Velos, ¿por qué? ¿Qué es un velo? Es lo que cubre. Entonces, por eso los párpados son velos. Se encargan de cubrir, van a cubrir el globo ocular. Entonces, ellos lo cubren ¿para qué? Para evitar que lleguen injurias hacia ese globo ocular. O sea, lo protegen. Ellos se cierran para que no entre nada externo a ese globo ocular. Es una de las funciones. La otra función de los párpados, ¿cuál es? El que la lágrima pueda circular, o sea, lubricar completamente el ojo, que pueda circular de la parte superotemporal a pasar a la nasal inferior y que se vaya por la vía lagrimal y se expulse por la nariz. Muy bien, entonces son velos musculomembranosos, porque están conformados ¿por qué? Están conformados por músculos y por diferentes membranas, o sea, diferentes capas que están estratificadas. Se encuentran por delante del globo ocular al que descubren para permitir la visión. O sea, con los párpados cerrados, pues la luz no va a entrar. Todo el párpado se descubre o se abre para que pueda entrar la luz y podamos tener la sensación visual, o sea, podamos ver los objetos. Y se cubren para protegerlo de los agentes exteriores que puedan entrar. Cualquier cuerpo extraño, por ejemplo, que quiera entrar al ojo, el párpado inmediatamente por acción refleja se cierra para evitar la injuria. Ahora, son dos para cada ojo. Entonces vamos a encontrar un párpado superior que está, como su nombre lo indica, en la parte superior del ojo, y un párpado inferior que está, como su nombre lo indica, en la parte inferior del ojo. Es importante tener en cuenta que el cierre de los párpados es lo que se denomina el parpadeo. El parpadeo se produce siempre por cierre del párpado superior. El párpado inferior nunca se mueve. Es el párpado superior el que cierra para cubrir el ojo. Ahora, ese cierre no es exactamente en paralelo contra el piso. Ese cierre no es así. Nosotros no parpadeamos así. Parpadeamos así. Aquí, si este es el párpado inferior y este es el superior, parpadeamos así. De afuera hacia adentro. Entonces, es así. ¿Por qué parpadeamos así? Para que la lágrima pueda, en la medida que va a haber presión, la lágrima va caminando. Si nosotros parpadeáramos así, la lágrima no tendría ese movimiento para ir de la parte temporal a la parte nasal. Entonces, el cierre vertebral es así. Ahora, es tan rápido que no lo sentimos. O sea, nosotros no sentimos que parpadeamos. Se ve como que fuera... Correcto, pero así es el cierre para que tenga ese movimiento lagrimal. O el parpadeo y no, van a sentir. No. Ahora, ¿cómo sabemos si un parpadeo es correcto o no es correcto? Ahí estamos juntos. Entonces nos colocamos, ahí no estamos nada, estamos aprendiendo y lo vamos a saber. Entonces, colocamos el dedo índice o le decimos al paciente que coloque el dedo índice. En el caso nuestro, colocamos el dedo índice a nivel del párpado inferior y vamos a cerrar. Y si sentimos en el dedo índice, tenemos que sentir las pestañas del párpado superior. A ver, todos. Sí, se siente. Bueno, los que sienten la pestaña no están viendo. Entonces, así podemos saber si estamos teniendo un parpadeo adecuado. Si cerramos bien, si estamos cerrando bien o no estamos cerrando bien. Sí, se siente. Correcto. Si no hay un parpadeo adecuado, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el ojo no va a tener la lubricación adecuada. Entonces se nos va a producir un lagostano. Lagostamos es la falta de lagrimación en determinado punto del ojo. ¿Cómo se llama eso? Si no hay un buen parpadeo, no va a haber una buena lubricación. Al
al no haber una buena lubricación, van a quedar zonas sin lubricación. Eso se denomina un lagostalmos. 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 Lagostalmos, perdón. Lagostalmos. Entonces hay una laguna, pues, una laguna al contrario, una laguna inversa sería, porque la laguna es el montón de agua rodeada por tierra. Aquí sería el montón de lágrimas rodeada de aire, donde no hay lubricación. Entonces, eso nos puede producir una úlcera por falta de lubricación. Entonces nos puede producir una patología ocular bastante severa. Por eso es importante tener un buen parpadeo. Pero ¿cuándo es que no se puede dar un buen parpadeo? Porque eso no es algo... Puede ser porque está afectado un nervio, puede ser porque está afectada la conjuntiva, puede ser porque hay un ojo seco. O sea, hay múltiples causantes de que se produzca un... Que el parpadeo no sea tan rápido. O puede ser por un coloboma de párpado. Coloboma es ausencia de un pedazo. Entonces hay personas que tienen pérdida de algo del párpado superior, entonces tienen un coloboma, lógicamente ahí no va a haber una buena lubricación. ¿Ambos párpados tienen músculos o solo? Los dos párpados tienen músculos, pero el elevador, quien hace la acción de elevar el párpado, o sea, de cerrar y abrir los párpados, es el elevador del párpado superior. Entonces, el elevador del párpado superior, cuando se contrae, levanta el párpado. Cuando se relaja, cierra el párpado. El orbicular está alrededor de los párpados o ayuda al parpadeo. O sea, ayuda al elevador. Es parte dentro. Es el músculo, es el agonista y el sinergista. Eso lo vamos a ver cuando veamos músculo. El agonista y el sinergista. El orbicular pasa a ser sinergista del elevador del párpado. Me miró la cara cargando. Cuando tenemos espasmos y tenemos porque me pegan. Solo se siente como que se está moviendo el párpado. Sí, correcto. Sí. Un tic nervioso. Lo importante es que sienta que se quiere que sí. Tiene que ver con el estrés todo. Todo eso. Ahorita que estaba revisando exámenes me pegó ese tic nervioso. Y ahora que lo termine de revisar, le va a pegar el paro cardíaco. Al miocardio. Un atentado al miocardio, sí. Bueno, entonces, aquí, ¿cómo es la configuración externa de los párpados? Entonces, en el párpado vamos a encontrar dos caras. Una cara anterior o también cutánea, que es donde hablamos de la piel de los párpados, que está cubierta de piel, pues está cubierta de la dermis o del tejido tegumentario, cuyas capas, que eso casi todos la tuvieron bien, sí, que era la epidermis, la dermis y la hipodermis. En el párpado, epidermis, también escribió alguien, sí. ¿Adivine quién fue? Entonces, eso cubre, recuérdenme quitarle dos cosas. Yo le acuerdo. Entonces, esa cubre la parte externa del párpado. Entonces, tenemos esa cara anterior o cutánea y la otra posterior o mucosa, que es la que está hacia adentro, la que está más en contacto con el globo ocular. Ahora, se reúnen en sus extremos formando la comisura lateral exterior y la comisura medial interna, o el ángulo interno, aquí la comisura nasal, ¿sí ven? Aquí está la carúncula, que la forma la conjuntiva, aquí está la nariz del paciente, entonces tiene la comisura anterior o medial, que está más cerquita de la línea media del cuerpo, y la comisura exterior, o son los ángulos palpebrales. ¿Ángulos qué? El ángulo externo y el ángulo palpebral interno. Entonces, o la comisura. La comisura es unión, o sea, entonces la comisura externa o la comisura interna, dependiendo de dónde esté ubicado. No, eso es la hendidura. Esto es una comisura que es donde se une.
Ahora, la separación de los dos van a conformar la hendidura palpebral. ¿Se acuerdan? La hendidura esfenoidal, ¿qué era? Es un hueco que hay entre las alas mayores del esfenoides. Es una hendidura, es como un hueco. Los párpados, cuando se abren, forman un hueco entre ellos, llamémoslo así, que es la hendidura palpebral. Entonces esta sería la hendidura palpebral. La diferencia entre este y este párpado. Eso es la hendidura. Cuando están abiertos. Y la comisura es la unión de los dos párpados. Comisura interna y comisura externa. Perfecto. Muy bien. Los bordes libres de ambos párpados se juntan cuando el ojo está cerrado y nos van a delimitar la abertura palpebral o la hendidura palpebral. Hendidura, abertura son palabras sinónimas. Entonces significa lo mismo. Y el borde libre palpebral se divide en una porción lagrimal, que es la porción que recubre, o sea, que recubre todo lo que son las glándulas lagrimales, y una porción ciliar, que es de donde salen los cilios. Los cilios a nivel, o comúnmente llamados pelos. A nivel de párpado, esos cilios se denominan pestañas. Son las pestañas que tenemos, pestañas en el párpado superior, pestañas en el párpado inferior. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para denotar la proximidad de cualquier objeto. Entonces, lo primero que lo sentimos es con las pestañas. Se siente la proximidad y se cierra el párpado. En cuanto a la configuración interna, entonces están formados por varias capas que están superpuestas. No es importante saberse todas las capas de los párpados, pero sí saber que existen. Entonces tenemos la piel, que es donde la piel es más fina del cuerpo humano. Sí, donde la piel es más delgada, donde tiene menos grasa, donde no se forma callo, digámoslo así, es a nivel palpebral. ¿Por qué? Porque tiene que tener esa apertura, tiene que tener esa flexibilidad para que el párpado pueda abrir y pueda cerrar. Después tenemos una capa de células subcutáneas, que es tejido conjuntivo laxo. Después tenemos una capa de músculos de fibras estriadas, constituidos por la porción palpebral del músculo orbicular o músculo de Riolandio. Ahí es donde está el orbicular de los párpados, que nos va a coayudar a cerrar, a abrir el párpado, y es uno de los músculos mímicos que tenemos en la cara. Que si ustedes se acuerdan muy bien, no tengo que repetirse. Salió mala, ¿no? Frontal, risorio, el orbicular del párpado y el orbicular del... Ahorita sí me acuerdo, en el examen no me En acordé. el examen ya me aprendí varias cosas. Lo mismo. Está bueno. Después sigue una capa submucosa, después sigue otra capa fibrosa o fibrocartilaginosa, que está formada por los tarsos y los ligamentos anchos del párpado. Sí, son los tarsos del párpado, no es la parte tarsal que se va a los pies. No, es el tarso. Dije yo desde aquí hasta allá. Es el tarso palpebral. Okay. Después sigue una capa muscular de fibras lisas. ¿Por qué? Porque tenemos varios tipos de parpadeo. Entre ellos tenemos el parpadeo voluntario, que es el que hacemos nosotros a voluntad, que lo ejecuta ¿quién? Lo ejecutan los músculos estriados. O sea, el elevador, las células estriadas del elevador del párpado. Nosotros a voluntad podemos abrir los ojos o podemos cerrarlos. Pero también tenemos unas fibras de músculo liso, no estriado, que maneja el parpadeo involuntario. O sea, cuando hay necesidad de parpadeo o porque el ojo ya está muy seco, que ya nosotros a voluntad no lo cerramos, automáticamente se cierra. Ese es el involuntario. También cuando viene algún cuerpo extraño, viene demasiada luz, lo primero que hacemos es cerrar los ojos. Cuando tenemos una injuria externa de otro de los sentidos, oímos un golpe fuerte, es lo primero que hacemos, cerrar los ojos. Bueno, aparte de todos los mecanismos de defensa, ¿por causa de quién? De la adrenalina que la produce ¿quién? La adrenalina. ¿Quién? La oportunidad de quedarse callado. Yo no aproveché la oportunidad de escuchar. Nada, ¿qué? Las suprarrenales, correcto, producen la adrenalina, que es la que hace que tengamos respuestas inmediatas.
Entonces, en los párpados tenemos esas fibras lisas que hacen ese parpadeo involuntario. Muy bien. Y por último tenemos la capa mucosa, que es la más profunda y está formada por la conjuntiva propiamente dicha, que es la conjuntiva palpebral. Que cuando se une con la conjuntiva vulvar, ¿qué van a formar? El saco conjuntival. Aquí podemos ver cómo es la configuración del párpado. Aquí vemos las diferentes capas. Como están aquí, vemos lo que es la capa, la glándula de meibomio, que la glándula de meibomio es la que nos va a producir sustancia que va a ¿qué? Va a crear la capa serosa, la capa lipídica de la lágrima. Entonces, lo produce aquí, la glándula de meibomio. Tenemos las accesorias, la glándula de Seyss y la glándula de Mohn, que se encargan, la glándula de Seyss y la glándula de Mohn se encargan de producir cera también. Pero una cera, ¿para qué? Para que el folículo capilar, que es el que produce la pestaña, ese conducto necesita estar lubricado para que la pestaña pueda transcurrir a través de él. Entonces, eso lo producen las glándulas de Seyss y las glándulas de meibomio. Esa cerita para que la pestaña pueda salir y también para taponar el agujero de salida o el folículo piloso, para taponarlo y que no entre nada extraño a esas pestañas. Cuando entra algo extraño es cuando se produce el orzuelo. O sea que sirven como casi como empaque, entonces. Sirven como empaque, sirven como lubricación. Ajá. Y empaque. Y cuando se infecta, generalmente por estreptococcus, entonces es cuando se produce el orzuelo. El orzuelo es cuando se inflaman estas, las de Seyss. Las glándulas de Seyss y de Mohn. Y cuando en la de meibomio generalmente produce un chalacio. ¿Qué? El chalacio. ¿Qué es eso? Chalacio es como un orzuelo. O sea, el orzuelo es como un barro. Sí, un barro que drena, que drena. El chalacio es cuando no drena, sino que se encapsula. Entonces toca vía quirúrgica, toca drenarlo. Se hace un corte con bisturí y entonces se drena todo esto y se utiliza antibióticos pues, para contrarrestar la infección. Pero el chalazo cuando se infecta, ¿cuál? El chalacio es meibomio. El beimón, Meibomio. Y cuando se infecta, más que... Sí. Y el orzuelo cuando son las glándulas de Seyss o las glándulas de Mohn. Yo conocí a alguien que le salía lo que era chalacio, pero era cuando consumía integradores con potasio, comíamos bananas, se le formaban cientos. Sí, puede tener una reacción alérgica, alguna reacción a ese insumo que tenía. Entonces se producía desinflamación de la glándula secreta esas sustancias internas, no salen, entonces se forma el quiste, digámoslo así, que viene a ser lo que es el chalacio. Chalacio es cuando en la glándula de Mohn. El suelo. Ahí es de Y el Chalacio es meibomio. ¿Y la glándula de Seyss? Y también no me quieran usar en la cola de un gato. ¿Sí? Y no se cura, sí. No se cura con el último pelo de la bota del gato. He visto personas que hasta se pasan un cuchillo por los ojos. Sí, así lo hacen, no sé por qué será. Pero le quita eso. Para cortar la infección. Sí, porque tiene eso. Lo que viene dentro de esa es como grasa. Expulso, exactamente lo mismo que produce un barro. O sea, es tejido muerto. Cuando se hacen como pelotitas que te parecen que fueran como de grasa. Eso es un chalacio. Eso pues, puede ser un chalacio o puede ser un exantema o puede, o sea, hay varias patologías que producen más o menos lo mismo. Ojo, entonces así está constituido lo que es el párpado. Las pestañas. Eso lo vamos a ver cuando veamos historia clínica. Ahorita no estamos en patología, ahorita estamos en anatomía. Todavía estamos en anatomía. Cuando veamos patología, vamos a ver el chalacio.
Entonces, las pestañas. Pueden afectar. ¿Qué ojazos? Entonces, las pestañas se encuentran en la porción ciliar de los párpados. Entonces, son estructuras pilosas que miden de 8 a 10 milímetros de largo en el párpado superior y de 6 a 8 milímetros en el párpado inferior. Su número es de 100 a 150 en cada individuo y en el caso del párpado superior. Y tenemos menos en el caso del párpado inferior, que son de 70 a 75. Las pestañas deben salir hacia afuera, o sea, deben salir hacia el exterior. Cuando salen hacia el interior se llama una triquiasis o distriquiasis, cuando salen hacia el interior. Es gravísimo que salgan al interior. ¿Por qué? Porque al parpadear van a estar rozando la córnea. Entonces o se hace una cirugía plástica a nivel del tarso del párpado para hacer una pequeña inversión, o simplemente se eliminan esas pestañas. Ok. Entonces todas deben salir hacia afuera y están dispuestas en una sola fila, pero en diferentes niveles. Hay una patología que salen 2 filas de pestañas o 3 filas de pestañas, que generalmente esas filas salen en el interior y salen hacia adentro. Cuando veamos patología vamos a hablar de eso. Y las personas que, por ejemplo, se les caen las pestañas bastante. A todos se nos caen las pestañas. Es normal entonces. Cada 3 meses más o menos estamos renovando las pestañas. Si te das cuenta cuando dice que está para ver, No lo probé. Hay que sacarlo. Pero si también Se saca, así como se depilan las cejas, así se sacan las pestañas. ¿Y cuándo hay que realizar una cirugía? Dependiendo de la patología como que se presenta. Cuando me maquillo, se agarra por fuera. Sí, entonces hay que sacarse, porque si está hacia adentro siempre va a estar rozando el fondo cada vez que A parpadea. veces lo hacen así con una cuchara. Correcto, para tener la respirada. Sí. Comprímelo. Y prepararse. No, el maquillaje no. O sea, que el otro sábado vienen varias. Las pestañas respingadas, es que se le dice eso, respingarse las pestañas. Encrespadas. La mujer ahí son las que saben. Dentro del párpado, entonces también tenemos las glándulas palpebrales. Como vimos, las glándulas palpebrales son las glándulas de Meibomian o glándulas tarsales, que son análogas a las glándulas sebáceas, segregan un material lipídico que forma la capa externa de la película lagrimal. De ahí ya segregan grasa. Las glándulas de Seyss o glándulas ciliares son igualmente glándulas sebáceas, poco desarrolladas, asociadas a las pestañas. Son las que sirven para que el folículo piloso pueda ir creciendo y pueda ir saliendo por el folículo de la pestaña. Y las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas modificadas que se abren entre las pestañas. ¿Para qué? Por ahí se excreta el exceso de líquido que tengan los párpados. No por la lágrima, o sea, no la lágrima, porque la lágrima es inherente al ojo. Ya estas glándulas de Moll son las sudoríparas del párpado ocular. ¿Segregan exceso de qué? ¿La de glándulas de Moll? Las glándulas de Moll, el exceso de líquido, el exceso de agua que se tenga. Gracias. Ok. Aquí podemos ver otra vez la estructura del párpado. Aquí tenemos las pestañas. Aquí están las glándulas de Seyss, las glándulas de Moll, que están muy conjuntas al folículo piloso. Aquí tenemos la piel. Aquí tenemos la glándula del meibomio y aquí tenemos todo el músculo casal. Ahora tenemos las cejas. Otro de los anexos que tenemos en el ojo, entonces son las cejas. Las cejas se denomina ceja el área de pelo ubicado aproximadamente 2 centímetros por encima del ojo en la cara de los humanos y encima de la cavidad ocular, sosteniéndose en la parte ciliar del hueso frontal. Ahí están lo que son las cejas. Muy bien. ¿Qué es parte ciliar? ¿Dónde están las cejas?
cilios. Donde están los cilios, vienen cejas. Cilios, Cejas, cilios son pelos, correcto. Ah, sí, sí. Cejas, entonces donde está la parte ciliar del frontal es donde nacen las cejas. Ya lo había. Ya me había olvidado. Que estudiar anatomía. Pero bueno, a mi sobrinita, te lo acabo de decir. Funciones de las cejas. O sea, por eso las cejas están ahí por algo. Eso iba a decir Sí, que está- están ahí por algo. Entonces, eliminarse las cejas totalmente, están eliminando algo que tiene un beneficio para el cuerpo. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para proteger el ojo del sudor que fluye de la parte frontal. O sea, en la frente tenemos glándulas sudoríparas. Esas glándulas sudoríparas, ¿qué es lo que hacen? Excretan el exceso de líquido. Entonces, lo excretan en la parte frontal. Ese exceso de líquido, si sale de la parte frontal, se va a desplazar hacia abajo por gravedad. Entonces, al desplazarse hacia abajo, va a encontrar un obstáculo antes de entrar al ojo, que son las cejas. Si nos quitamos las cejas, entonces van derechito y va a llegar y nos va a molestar, o sea, el órgano visual. Escucharon, Porque realmente el sudor es mucho más ácido, el sudor es salado también. Entonces, al entrar en contacto con la conjuntiva, nos va a producir una conjuntivitis, nos va a irritar la conjuntiva del ojo. Entonces, para eso sirven las cejas. También protege de agresiones externas como el polvo o la arena, apoyando la función de las pestañas. Entonces, también nos protege de que llegue eso. Además, la ceja también nos sirve como sombra para la luz solar, nos sirve como sombra para tener una mejor función visual. Y por último, nos sirve como método de expresión. O sea, mediante las cejas podemos expresar muchas cosas. ¿Sí? Podemos expresar lo que sentimos, podemos expresar las emociones que tenemos, podemos expresar el asombro cuando ustedes reciben el examen. Ustedes reciben el examen y todos hacen así. Cuando les doy la nota, ya todos la aceptan y hacen eso. Entonces nos sirve como método de expresión. Muy bien. Entonces ya los últimos anexos que tenemos en los ojos son los músculos extraoculares. Los músculos extraoculares son los que se van a encargar de que tengamos movilidad en los ojos. Que los ojos se puedan mover a diferentes partes sin necesidad de mover la cabeza. O sea, que podamos ampliar nuestro campo visual sin necesidad de que tengamos que mover la cabeza, solo teniendo el movimiento de los ojos. Entonces, se encuentra bajo el control de ese movimiento de 6 músculos extraoculares que están insertados sobre el globo ocular en su parte externa del músculo y sobre el anillo de zinc 5 en su parte interna. ¿Sí? ¿Nos acordamos? Sí. En la órbita teníamos el esfenoides, tiene unas salientes del hueso donde se inserta ese anillo muscular o anillo de zinc. De ahí van a nacer 5 músculos extraoculares. Los músculos extraoculares son 6. 5 que nacen del anillo de zinc y 1 que nace de la cavidad interna. Entonces, estos músculos, sus nombres son bien difíciles de aprender. Tenemos 4 rectos y 2 oblicuos. Sí, se los tienen que aprender porque de eso vamos a estar hablando durante un año. Vale, que solo son así. Entonces son 4 rectos, Vale. 2 oblicuos. Imagínate que Los tengan rectos son un superior, un inferior, un externo y un interno. Esos son Medio, los lateral. interno, medio, lateral significa exactamente lo mismo. ¿Cómo me complica la vida eso? ¡Qué barbaridad! Por eso vimos en la nomenclatura, vimos que es exactamente lo mismo. Se puede hablar de músculo nasal, estamos hablando del recto medio, estamos hablando del recto interno, estamos hablando del recto abductor, también se utiliza el término. Recto externo, estamos hablando entonces del recto abductor,
que es el que mueve el ojo hacia afuera, Lateral. del recto lateral, del recto temporal, del recto hacia afuera, todo significa lo mismo. Lo importante es que sepamos que es el músculo que mueve el ojo hacia afuera. El recto interno, medio, medial, mueve el músculo hacia adentro. El recto superior, craneal, que va para el cielo, el superior, todos los sinónimos que quieran, es el que está por encima de la parte superior del globo ocular. Y el recto inferior, caudal, podal, hacia abajo, es el que está hacia abajo. Por eso me acordé de cefálico, digo. Entonces, para que no se complique y les quede más fácil, recto externo, recto interno, recto superior y recto inferior. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos dos músculos oblicuos, que son el oblicuo superior, o también denominado oblicuo mayor, y el oblicuo inferior, o también denominado el oblicuo menor. Entonces, los músculos son 6, 4 rectos, 2 oblicuos. Y tenemos uno séptimo, que es el elevador del párpado, pero no se considera como músculo ocular, porque no tiene ninguna inserción en el ojo. Él eleva el párpado, pero no eleva el ojo. Los músculos extraoculares Van mueven el ojo, conectados al ojo, mientras mueven aquel el ojo, solo el correcto, están insertados Ajá. en el ojo. Mientras que el elevador del párpado Es independiente, es independiente y va y él mueve no el ojo, sino el mueve párpado. el párpado. Ajá. Y el párpado superior, que es el que se mueve. Muy bien, aquí Dijo que 5 nacen del anillo de cimbrio y el otro. sí, el otro nace de la parte nasal. Entonces, aquí tenemos los 6 músculos extraoculares, que son, aquí tenemos el recto inferior, aquí tenemos el recto inferior, aquí tenemos el recto superior, aquí tenemos el recto lateral, el recto externo, aquí tenemos el recto interno, y aquí tenemos el oblicuo superior, y esa es la tróclea. ¿Se acuerdan de la tróclea donde se inserta el oblicuo superior? Aquí, esa es la tróclea. Ahí no es, mira. Y aquí tenemos el oblicuo inferior, que viene de la parte nasal a insertarse en el globo ocular. Aquí los podemos ver. Aquí tenemos el oblicuo inferior, aquí tenemos el oblicuo superior, allá está la tróclea, y este es el recto externo. Aquí podemos ver el recto interno, aquí tenemos el recto inferior, y allá tenemos el recto superior. Esos son los 6 músculos extraoculares. Aquí podemos verlos en otro corte, en un corte superior. Entonces, aquí podemos observar, el recto superior, que es el que viene aquí arriba. Tenemos el recto lateral, el recto externo, es este de acá. El recto interno nasal es este de acá. No alcanzamos a observar los oblicuos, pero así es como están los músculos. Que todos los músculos están en acción permanente para que el ojo se mantenga derecho al frente, ¿sí? Y no se vaya, no se lateralice el globo. ¿Con el anterior? ¿Cuál es el recto medio? El recto medio. En este caso, el recto medio está aquí. Y el lateral el otro. El lateral es el del otro lado. Thank you. Muy bien. Entonces vamos a ver músculo por músculo. Primero, el recto superior. El recto superior tiene su origen en el vértice de la órbita a nivel del tendón o del anillo de cinta. Entonces, aquí tenemos lo que es el recto superior, aquí este músculo de acá. Este es el recto superior que viene, aquí estaría el anillo de cinta. Aquí está el músculo. Entonces, él tiene su origen, el recto superior tiene su origen aquí en el anillo de cinta. Es este de acá. Este. Muy bien. Entonces, pasa por encima del tendón reflejo del oblicuo superior. El tendón del oblicuo superior es este. Sí, el oblicuo también nace desde el anillo de zinc, va con la misma disposición del recto superior, pero por encima. Viene a insertarse en la tróclea, aquí, y
regresa al ojo por este tendón. El oblicuo va por encima del recto, pero el tendón del oblicuo superior pasa por debajo del recto. Para insertar acá. Entonces, el recto tiene una longitud de 41.8 milímetros más o menos y está inervado por la rama común del tercer par, o sea, por el motor ocular común. Por eso se llama motor ocular común, porque él le da la inervación a varios músculos del ojo. Es común a 3 músculos. Entonces, uno de esos músculos es el recto superior. ¿Qué movimiento ejecuta? Él eleva el ojo. Exactamente, su movimiento de tracción va a llevar el ojo arriba y afuera. O sea, si queremos evaluar el recto superior, lo evaluamos aquí. El paciente mira allá, mirando allá. Entonces, ahí actúa. Es la posición primaria o la acción principal del recto superior. Arriba y hacia afuera. Muy bien. Tenemos ahora el recto inferior. El recto inferior hace el movimiento contrario al que hace el recto superior. El recto inferior también nace del anillo de zinc, nace aquí del anillo de zinc, ya no discurre por arriba, sino viene por abajo. Él viene por acá, es este que viene acá, y pasa por debajo del oblicuo menor. Sí, por debajo del oblicuo menor, y es el encargado de mover el ojo. Su función principal es mover el ojo hacia abajo y hacia afuera. El recto superior lo mueve hacia arriba y hacia afuera. El recto inferior lo mueve hacia abajo y hacia afuera. Tiene 40 milímetros de longitud más o menos. Tiene su origen en el vértice y también está inervado por el tercer par o motor ocular común. Ahora tenemos el recto interno o recto medio o recto nasal. Entonces tiene su origen en el vértice de la órbita, también a nivel del tendón de zinc. Aquí, el tendón de zinc. No es este de acá, sino el que está por acá. Este de acá. Aquí se ve la colina. Ajá, el que mira allá al fondo. Correcto, porque aquí vemos ese recto externo. Entonces, allá se ve el recto interno. Bordea la pared interna de la órbita, de la cual se separa por lóbulos de grasa. O sea, hay gran cantidad de la grasa periorbitaria, entonces baña completamente los músculos. Los cirujanos, cuando están en cirugía y van a operar los músculos, si se les llega a soltar el recto interior, es un lío para el oftalmólogo, porque la grasa hace que se retrae completamente el músculo. Entonces muchas veces tienen que partir el recto superior en dos para poder insertar y que haga las funciones del recto interno, por la gran cantidad de grasa. Es el que más cuidado tiene que tener porque es el que más fácil se retrae, porque es el que más grasa tiene. Sí, el recto externo todavía no alcanza a pescar, el superior también. El interno inmediatamente se les va para adentro. Entonces, él se encarga de una longitud de 40.8, es el más potente de todos los músculos. O sea, es el más fuerte de todos los músculos. ¿Por qué? Porque es el que más utilizamos. Por esa misma fuerza también es que retrae tan rápido. Se retrae facilito. Es el que más utilizamos porque es el que nos ayuda a tener la convergencia. O sea, cuando nosotros miramos más cerca del infinito, o en optometría consideramos infinito 6 metros, de 6 metros para acá o 20 pies hacia adelante, los dos músculos medios tienen que trabajar para que tengamos convergencia, para que los dos ojos giren hacia el mismo punto. Entonces, por eso es el músculo que más trabaja, es el músculo más fuerte del ojo humano, el recto interno. Y está inervado también por el tercer par, por el motor ocular común. Entonces, si tenemos alguna afectación nerviosa a nivel del tercer par, vamos a tener comprometidos en el ojo los movimientos hacia arriba y hacia afuera, hacia abajo y hacia afuera y hacia adentro. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama una atropia. O estrabismo. No, cuando se
Es un PPC insuficiente. Un ¿PP con qué? punto próximo de convergencia, una insuficiencia de convergencia o un PPC insuficiente. PPC es punto próximo de convergencia. Cuando veamos, eso lo vemos en visión binocular. Vamos a ver el PPC, pero ahí interviene el recto medio. O sea, si se afecta el recto medio, entonces el ojo ya no puede entrar. Si se afecta el tercer par a nivel nervioso, entonces se nos afectan los movimientos arriba, hacia afuera, abajo, hacia afuera y hacia adentro. Ahí se puede dar el estrabismo. Ahora, ahí se da el estrabismo cuando se afecta uno de esos. Ahora, si se afecta, digamos, el músculo, si se afecta el músculo recto superior, el ojo altera su movimiento hacia arriba y hacia afuera. Si se altera el músculo recto inferior, vamos a ver alterado el movimiento hacia abajo y hacia afuera. Si se altera el recto interno, vamos a ver alterado el movimiento hacia adentro de ese ojo. Muy bien, eso en cuanto al recto interno. Tenemos el recto externo o lateral o abductor, que es el que mueve el ojo hacia afuera. Entonces tiene su origen en el vértice de la órbita, también a nivel del tendón de cinco. O sea, los cuatro que hemos visto, todos nacen del tendón de cinco. Y bordea la pared externa de la órbita, entra en relación con la glándula lagrimal. Su longitud es de 40.6 milímetros y ya este no pertenece al tercer par. Ya este no está inervado por el motor ocular común. Este no es de la comunidad, de la mancomunidad europea, no, él salió, él es Inglaterra. Yo no me meto ahí en esa comunidad de ustedes, yo quiero estar aparte. Entonces, él está inervado por el MOC, por el MOE, perdón. El MOC es el motor ocular común. Este está inervado por el motor ocular externo. Entonces, su movimiento principal es llevar el ojo hacia afuera. Mueve el ojo hacia afuera, el motor ocular externo. Tenemos el recto oblicuo o superior. Entonces, el recto superior tiene su origen en el vértice de la órbita también a nivel del tendón de cinco. Aquí está en el tendón de cinco. Discurre por toda la órbita por encima del recto superior hasta llegar a la tróclea. En la tróclea, entonces, cambia su dirección. Por eso, su origen fisiológico no es aquí. Su origen fisiológico es acá. Porque aquí es donde va a producir la tensión. Entonces, cuando él se contrae, él tensiona desde aquí para mover el ojo hacia adentro. Desde ahí hace el movimiento. Desde aquí, fisiológicamente, desde aquí empieza el movimiento. Los otros empiezan desde aquí, fisiológicamente, el movimiento es de acá. Si este se contrae, entonces la tracción es así. Si él se contrae, la tracción es esta. Sí. El oblicuo, si no tuviera la tróclea, entonces al contraerse, su tracción sería acá. Pero como tiene la tróclea, su tracción es así. Así. ¿En el ojo cómo se vería? En el ojo se vería así. La contracción, ¿cómo se vería en el...? Ya ahorita vamos a ver cómo se evalúa. Sí. Eso lo vemos cuando veamos el examen ocular, el examen de los músculos. Y ya vamos a ver cuáles son los movimientos del ojo. No se me adelante. Entonces, sigue la vista superinterna de la órbita, atraviesa la polea de reflexión, o sea, la tróclea del hueso frontal, y a partir de la tróclea se refleja hacia atrás y hacia afuera. Se inserta en la parte posterosuperior del globo. Los demás músculos, los rectos, se insertan en la parte anterior del ojo. ¿Qué? Todo este tema es solamente un examen o van a ver todos de esta. ¿Cómo que un examen? Cuando usted tiene el paciente, todo ese tema se lo examina en un examen que le hace al paciente y tienen que evaluar todo lo que tiene el paciente. Estoy copiando por las materias.
por las Entonces, materias de anatomía ocular es un solo tema y es un examen de anatomía ocular. Porque Incluye me ha todo. marcado el mío ahí. hacer un rato lo estoy entendiendo. Incluye todo. Todo. La anatomía del globo ocular incluye esto, incluye todo lo que hemos visto. Esto yo lo comprendo todo. Ahora, esto lo vamos a ver más detenidamente y más a fondo cuando veamos visión binocular. Esa es la otra clase. Se toma en cuenta No, esa es hasta dentro del próximo año. los colores. O sea, lo que dice esta niña cuando es hacer un escuche. esta niña de bifocal para la visión, digamos, la de cercana. Cuando el ojo se mueve, o sea, no iría en el centro, sino que iría, se hace. Si usted ve todos los bifocales tienen un desplazamiento nasal por la convergencia, por la acción del recto interno, del recto interno. Sí, eso hay que tenerlo en Sí, cuenta. que habían mencionado algo así, pero ahorita es que ya entiendo que Ya ve O sea, esto nos ayuda a... nos ayuda a tener convergencia. Correcto. cuando están lejos son divergentes. Ok. ¿El que nos ayuda a tener El convergencia? principal del oblicuo, Ah. el movimiento principal del oblicuo va a ser mover, del oblicuo superior va a ser mover el ojo hacia adentro y hacia abajo. Lo Para mueve allá. hacia abajo. El recto superior lo mueve hacia arriba. Es así, Su digamos. nombre lo indica. Pero el Para oblicuo superior lo mueve hacia abajo, en posición contraria. Ajá. ¿Por qué? Por la inserción que tiene, él no se inserta en la parte anterior del ojo, sino en la parte posterior del ojo. Pero sería lo mismo Entonces, entonces que mueve el ojo hacia adentro. Mueve el ojo, el oblicuo superior, el de arriba, mueve el ojo hacia abajo y hacia adentro. Ajá, hacia abajo y hacia adentro. Correcto. El oblicuo para aquí, el otro. El recto superior lo mueve hacia arriba y hacia afuera. El oblicuo superior lo mueve hacia arriba y hacia, perdón, el Hacia oblicuo abajo. superior hacia abajo y hacia adentro. Ok. Y el oblicuo inferior, que es el que sigue, el oblicuo inferior mueve el ojo hacia arriba y hacia adentro. O sea, tiene su origen en el ángulo inferointerno de la órbita por fuera del saco nasal. ¿Sí? O sea, tiene su origen en el lado nasal de la órbita. Este es el único que no nace del anillo de zinc, ¿sí? Sino que nace de la parte nasal. Ajá. De la parte nasal, ahí es donde nace. Entonces, la tróclea viene a retrasar el nacimiento del oblicuo menor y hace que el oblicuo mayor tenga un nacimiento igual al que tiene el Para oblicuo que menor, contrapongan. para que sean antagonistas. Ajá. Sí, para que sean antagonistas. Entonces, él se dirige hacia atrás y hacia afuera, separándose el globo por el recto inferior y se inserta en el temporal posterior. O sea, se inserta posterior. Los rectos se insertan anterior, los oblicuos se insertan posterior. Y está inervado, también, dice, no, yo sí soy del común. Entonces, está inervado por el tercer par, por el motor ocular común. El oblicuo superior está inervado por el cuarto, que es el nervio troquear. Por eso se llama nervio troquear, porque inerva al músculo que pasa por la tróquea. Exacto. No, esto es otra cosa. Es que está importante, ¿verdad? La tróquea. Bueno, esto no. Voy a repasar. Esa es la cosita que está allá. No, en el ojo sí. Estoy pasándome a los músculos de los huesos. De los huesos. Es que hay una parte que El codo. bueno, aquí. Sí. Esa es otra cosa. Estamos en el ojo. Ah, ok. No, pero estaba asimilándolo yo. Aquí. Para que no me olvide. Y entonces está inervado por el tercer par o motor ocular común. Esos son los 6 músculos. Los 4 rectos. ¿Qué función? Los rectos tienen la función que indica su nombre. Me explico. Recto superior mueve arriba, recto externo mueve hacia afuera, Hacia afuera como a los mueve lados. hacia adentro, recto inferior mueve hacia abajo. Los rectos tienen la función de su nombre. Los oblicuos tienen la función contraria a su nombre. El oblicuo superior mueve el ojo hacia abajo. Y el oblicuo inferior mueve el ojo hacia arriba. Porque la inserción de los rectos es en la parte anterior del ojo. ¿Sí? Mientras que la inserción de los oblicuos es en la parte
posterior del ojo. ¿A qué se refiere con anterior y posterior? Interior. Sí, pero me cuesta. Aquí tenemos Sí, este es el globo ocular. Ajá. Este es el globo ocular. El músculo, digamos, el recto superior, viene y se inserta en la parte anterior, aquí. La parte de Aquí. enfrente. Entonces, cuando él se contrae, jala para acá. ¿Sí? Jala para arriba. El recto inferior, aquí en la parte anterior, cuando él se contrae, jala para abajo. El globo ocular lo jala para Cuando abajo. es recto. Mientras que el oblicuo viene aquí, viene acá, y ya no se inserta en la parte anterior, sino en la parte posterior. Ya. Entonces, cuando el oblicuo superior jala, va para abajo, y cuando el inferior jala, va para arriba. Ok. Con la inserción que tiene. Como el agua. Me parece muy bien. Pero siempre por medio de contracción. Siempre para que se ejecute una acción, tiene que haber una contracción de un músculo. Y la consecuente relajación del músculo antagonista. Porque no está usando. Contrario. Ajá. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las acciones de MO? Son los músculos extraoculares. Entonces, tenemos acción primaria, que es cuando el ojo está dirigido hacia el frente y la cabeza también está en la misma dirección. Entonces, estamos en posición primaria o acción primaria, donde ahí están trabajando los 6 músculos. Están trabajando para mantener el ojo derecho a frente. Ahora, la acción primaria de un músculo es su efecto principal sobre la posición primaria del ojo cuando se contrae. Entonces, ¿cuál es la acción primaria del recto superior? Es hacia arriba y hacia afuera. O sea, mirando al frente, si contraemos el recto superior, el ojo se nos va para acá. Arriba y afuera. Arriba y afuera. Y el inferior El hacia inferior, abajo y afuera. abajo y afuera. El oblicuo inferior, arriba y adentro. El oblicuo superior, abajo y adentro. El recto interno hacia adentro y el recto externo hacia afuera. Esas son la acción primaria que tiene cada músculo. Ahora, los músculos también tienen acción secundaria y acción terciaria, que son los efectos adicionales sobre la posición primaria. Digamos, si queremos ver arriba, tienen que trabajar el recto superior para que nos lo lleve arriba y hacia afuera, y el oblicuo inferior para que nos lo lleve arriba y hacia adentro. Entonces, la fuerza hacia afuera y la fuerza hacia adentro tiene que ser igual para que el ojo se mueva hacia arriba. Entonces, ahí es la acción secundaria de esos dos músculos, para llevar el ojo arriba o para llevar el ojo Trabajan en conjunto. abajo. Todos los músculos trabajan en conjunto. Para que haya un equilibrio. Sí, exacto. Y entonces, ¿dónde se habla de la cuadriga muscular? Entonces, volvemos a la acción de los músculos extraoculares. Entonces, los 4 rectos alcanzan el globo desde atrás hacia adelante, por lo que al contraerse desplaza el globo en la dirección que indica su nombre, lo que ya les dije. Y los oblicuos, entonces, es el nombre contrario. Oblicuo inferior, mueve para arriba, oblicuo superior, mueve el ojo para abajo. Ahora, los músculos, de acuerdo a la acción que ejecutan, tienen diferentes denominaciones. Entonces, vamos a ver que el músculo agonista, ¿cuál es? Es el actor principal. Sí, en la película del movimiento ocular tenemos un agonista, que es el actor principal, es el que ejecuta la acción, el agonista. O sea, es el principal músculo que realiza el movimiento del ojo en una dirección determinada. Si yo quiero mover el ojo aquí, el ojo derecho, si yo quiero mover el ojo derecho en esta dirección, aquí, entonces mi agonista va a ser el recto superior, que es el que me lo lleva acá. El actor principal de esa serie es el ojo derecho, el recto superior. Ahora, pero tenemos también un sinergista. Que sería lo mismo. Sinergista es el actor secundario. O sea, tenemos el protagonista, que es el agonista, tenemos otro actor que le ayuda para que se resalte el papel del principal, que es, en el caso de elevación va a ser el oblicuo inferior, en el caso de depresión va a ser el oblicuo superior, si estamos hablando de los rectos. Si queremos mover a la derecha, nos va, perdón, a la derecha,
Sí, a la derecha el ojo derecho, entonces el recto externo, porque si es a la derecha el ojo izquierdo va a ser el recto interno, el que nos va a hacer el movimiento que va a ayudar a los rectos para mover el ojo hacia ese sentido. Y por último tenemos el antagonista, que es el que actúa en dirección opuesta al movimiento que se esté haciendo. Entonces, si yo quiero mover el ojo hacia afuera, ¿quién es el agonista? El agonista va a ser el recto externo, pero hay un antagonista que se va a oponer a ese movimiento, que es el recto interno. Entonces, o se estimula para que se contraiga el recto externo y se relaje el recto interno. Y después se produce el movimiento contrario. Siempre hay un agonista y un antagonista. Pero en esa acción de los laterales o para adentro, ahí no hay un sinergista, ¿verdad? Ahí podemos decir que en los movimientos hacia afuera actuarían como sinergista el recto externo y el oblicuo y el recto externo como el protagonista. El agonista. El recto superior, que es el que mueve el ojo hacia afuera también, como sinergista. Ahí el acá. recto inferior como sinergista. Los tres de aquí actúan para ese movimiento hacia afuera. Pero la acción principal la tiene el recto externo. Si es hacia adentro, entonces son los oblicuos los que intervienen como sinergistas. El oblicuo superior y el oblicuo inferior son sinergistas del recto interno para mover el ojo hacia adentro. Entonces, agonista, el que protagoniza, sinergista, el que ayuda al protagonista, y antagonista, el que ejerce la acción contraria del agonista. Es importante tenerlo en cuenta cuando vemos binocularidad y examinamos los movimientos de los dos ojos. Tenemos que saber qué músculos son los que están actuando para poder dar un diagnóstico o dónde está el problema que tenemos que corregir. Por eso es muy importante saberse. ¿Me los tengo que aprender? Sí. ¿De memoria? Sí. ¿Con los ojos cerrados? Sí. Pero los Sí. movimientos. Probablemente. Ya no van a descansar este feriado pensando en los movimientos. Lo vamos a estar moviendo los ojos. Ahora, hay unas leyes que se rigen para todos los músculos, pero más que todo en los músculos oculares. Encontramos la ley de Sherrington, yo digo que es la ley del largo, porque es el nombre largo. Sherrington, el nombre largo se refiere a un ojo. El nombre corto, que es la de Herring, se refiere a los dos ojos. Entonces, ¿qué nos dice Sherrington? O en su ley que expresa, dice que cuando el músculo agonista se contrae, el antagonista se relaja exactamente igual. O sea, si el agonista se contrae 2, el antagonista se relaja 2. ¿Para qué? Para que se pueda ejecutar el movimiento y no estén peleando los dos. ¿Sí? Entonces tiene que ser, recibe el mismo impulso nervioso, de la misma energía, el agonista que el antagonista. E inversamente. Eso es la ley de Sherrington. ¿Se acuérdense? Sherrington, el largo. El nombre largo se refiere a un solo ojo. El largo es monocular. Y el corto es Herring. Herring, ¿qué nos dice? Monocular. Monocular, o sea, de un solo ojo. De un solo ojo. El agonista recibe el mismo impulso que el antagonista. El agonista de contracción y el antagonista de relajación. Y Herring nos dice, en todo movimiento binocular, el influjo nervioso es enviado en cantidad igual a los músculos de los dos ojos. O sea, que lo que llega, el impulso que le llega, digamos, para desplazarnos, los dos ojos desplazarnos hacia la derecha, el mismo impulso que le llega al recto externo del ojo derecho es el mismo que le llega al recto interno del ojo izquierdo, para que los ojos se puedan mover en paralelo. Podamos mover los dos ojos hacia acá, hacia arriba, hacia abajo, pues en las 8 posiciones de mirada. Entonces, Sherrington nos dice,
que el mismo ojo recibe el agonista, el mismo impulso del antagonista. Y Herring nos dice que el ojo derecho recibe, o el músculo del ojo derecho recibe exactamente el mismo impulso que el músculo del ojo izquierdo, para que los ojos trabajen en paralelismo. Que no hay ninguna diferencia. No hay cuando hay diferencia hay patología. O sea, se pueden dar las Cuando hay diferencias estrabismo. cuando se produce un estrabismo. El esquema de los ojitos, las flechitas indican dónde están los músculos, ¿verdad? Eso nos indica los movimientos oculares. Ya ahorita lo vamos a ver más adelante. Sí, aquí nos indica los movimientos, la acción principal de cada músculo. Hacia afuera es recto superior, recto inferior, recto lateral. Hacia adentro oblicuo inferior, oblicuo superior y recto medio. Son los movimientos principales de cada uno de los músculos. Malo en todas las técnicas. Bueno, ahorita es el momento de rectificarlo. Que quede bien grabado. Yo por ahorita toda la foto, No, ahorita hacemos el esquema más grande. Entonces, ahora, los movimientos oculares los catalogamos en 3 tipos. Tenemos primero las ducciones. ¿Qué son las ducciones? Son movimientos monoculares. De la ley de... No, son movimientos monoculares. Ahí solo nos va a trabajar la ley de Cherry, porque estamos hablando de un solo ojo. Entonces son las ducciones, son movimientos monoculares. ¿Cómo se evalúan las ducciones? Tapando el otro ojo. Así evaluamos los movimientos de un solo ojo. Entonces las ducciones son monoculares. El segundo movimiento que tenemos son las versiones. Ahí ya interviene el corto, interviene la ley de Herring, que son los movimientos binoculares en los que los dos ojos se mueven de forma sincrónica y simétrica en la misma dirección. Entonces los dos ojos van para acá, van para acá, van para arriba, van para en las diferentes posiciones de mirada. Y por último, tenemos las vergencias. Las vergencias ya no son movimientos simétricos, sino son movimientos encontrados, que son, las vergencias son convergencia cuando los dos ojos se mueven hacia adentro. ¿Sí? Versiones son los dos ojos simétricos. Vergencias son los dos ojos asimétricos. O los dos se mueven hacia adentro en la convergencia, o los dos se mueven hacia afuera en la divergencia. Entonces tenemos convergencia, los dos hacia adentro, divergencia, los dos hacia afuera. Eso es la convergencia. Si yo quiero la convergencia, entonces yo miro acá, van a ver mis ojos, ahí está la convergencia. ¿Y la divergencia? La divergencia es cuando yo empiezo, entonces ellos empiezan a abrirse. La divergencia es un dato teórico. En la realidad es muy difícil que exista la divergencia. Existe un estrabismo. Yo estaba diciendo, pero no se puede. Sí, no existe la divergencia. Es un término más teórico que práctico. Ahora, aquí, ¿sí ven? Aquí tenemos la convergencia. Muy bien. Ahora, si yo pongo acá y yo miro aquí, vean lo que pasa. El ojo se vuelve estrábico, pero ya es por el punto de fijación. Eso es convergencia. Sí, no, convergencia es que los dos para adentro. Prácticamente es para separar el término de convergencia con... No, convergencia y divergencia. Sí, por eso Sí, correcto. para separarlos. Correcto. Entonces son los movimientos de vergencia. Cuando solo converge uno hacia adentro, ¿cómo se llama? Eso se llama un estrabismo. O una atropia, exactamente, si es solo uno, sería una endotropia, dependiendo del ojo que sea derecha o sea izquierda. Eso es por anomalía en los músculos. Eso es por anomalía en los músculos, correcto, o en los nervios. Sí, pero es una anomalía, no es lo normal. Lo normal es que tengamos una convergencia, que tengamos buenas ducciones y que tengamos buenas versiones. Entonces son ducciones, versiones y vergencias. Aquí tenemos el cuadro, aquel, donde están los movimientos en las ducciones. ¿Sí? Aquí tenemos en las ducciones. Entonces, ¿qué evaluamos en las ducciones? Vamos a evaluar la posición arriba y hacia afuera, que es la posición donde vamos a evaluar el recto superior. Sí, vamos a evaluar la posición hacia afuera,
donde evaluamos que el recto externo, que es su posición primaria, su movimiento principal. Vamos a evaluar abajo y hacia afuera, vamos a evaluar entonces el recto inferior. Con las ducciones hacemos esa evaluación. ¿Cómo hacemos la evaluación de las ducciones? Entonces estamos nosotros enfrente del paciente, se le tapa un ojo al paciente o se le ocluye un ojo al paciente y nosotros llevamos un punto de fijación, puede ser una linterna, cualquier otro punto de fijación. Entonces empezamos en posición primaria de mirada, derecho al frente, ahí estamos evaluando los 6 músculos. Y empezamos, no importa el orden, pero podemos empezar, empezamos aquí. Aquí entonces el paciente debe venir acá. Evaluamos lo que es el recto superior. Volvemos a posición primaria, evaluamos aquí. Si el ojo se desplaza como debe ser, evaluamos el recto externo. Volvemos a posición primaria, evaluamos acá, que el paciente mire acá, el ojo debe desplazarse acá. Evaluamos el recto inferior, volvemos a posición primaria, lo llevamos arriba y adentro, evaluamos el oblicuo inferior, lo llevamos a posición primaria, lo desplazamos acá, el ojo se debe desplazar acá, evaluamos el recto medio, lo llevamos aquí y abajo y evaluamos el oblicuo superior. Entonces son las 8 posiciones en las que cuando evaluamos un solo ojo, estamos evaluando las ducciones. Las ducciones. Ahora, tenemos, cuando evaluamos los 2 ojos, entonces ya estamos evaluando las versiones. Ya ahí no ocluimos ningún ojo, es con los 2 ojos abiertos y entonces lo llevamos también arriba y hacia afuera en las diferentes posiciones. Los ingleses utilizan otra nomenclatura. O sea, los ingleses utilizan que la dextra supraversión. Eso quiere decir a la derecha y hacia arriba o arriba y a la derecha. A mí me parece más fácil decir arriba y a la derecha que dextra supra, dextra infra. ¿Qué pasa? Entonces así evaluamos. Vamos evaluando los 2 ojos. Esto lo vamos a aprender a hacer cuando hagamos el examen externo. Ahorita estamos, no porque estamos en anatomía, estamos viendo qué es. Solo mencionó examen y así me dio. Quiere decir que solamente tenemos que saber, digamos, para dónde se mueve, pero para nosotros no Tenemos que saber qué músculo es el que está moviendo cada ojo para dónde. el recto superior, el ojo arriba y hacia afuera. Exacto, eso lo tenemos que saber. ¿Y cuál es el antagonista del recto superior? Y también cuando es recto inferior, mueve hacia abajo y afuera. Entonces es el antagonista del recto superior, eso es lo que tenemos que saber. Ahora, ¿cómo se evalúa? No, eso lo vamos a ver después cuando hagamos examen. Examen que nosotros examinemos un paciente. Y que después yo los examine como examinan ustedes a ese paciente examinado. Muy bien. Y los movimientos de convergencia. Entonces, son ducciones, versiones y estas son las divergencias. Convergencia cuando los 2 ojos van hacia adentro, divergencia cuando los 2 ojos van hacia afuera. Hacia afuera. Okay. Ya, descansar un poquito. Tenemos